Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 2 de la sección 13.3 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Vamos a calcular la longitud de la curva dada por estas ecuaciones paramétricas. Entonces, recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es una integral entre a y b, o sea, la fórmula general es la integral entre a y b de la norma de la velocidad, que es la rapidez, respecto al tiempo. Esta es como la fórmula que debemos usar. Si uno quisiera pensar en la gráfica de esta curva paramétrica, una manera es pensar en lo siguiente, verla como la intersección de dos cilindros. Por ejemplo, x igual a 2t y y es igual a t cuadrado. Entonces de ahí, eliminando el parámetro, uno puede observar, por ejemplo, que de aquí t es igual a x medios y al reemplazar eso en la segunda, quedaría x medios al cuadrado, es decir que y es igual a x a la 2 sobre 4. Esto en el plano XY es una parábola, pero vista ya en R3 es un cilindro. Entonces tengo el eje X, el eje Y, la parábola Y igual a x cuadrado sobre 4 es más o menos así, más o menos. Y si uno la expande, quedaría algo de esta forma. O sea, si uno la larga como vista como un cilindro, quedaría algo más o menos así. Y entonces lo que estaríamos diciendo es que la curva vive en ese cilindro. Más o menos, ahorita miramos la gráfica, pero la curva va a ser así. Esa vive en este cilindro. Si uno quiere, por ejemplo, puede observar también que z es igual a un tercio de t a la 3. Entonces, sustituyendo esto, que lo obtuvimos al despejar en x, en esta de z, entonces quedaría que z es igual a un tercio de t a la 3, o sea, de x medios, todo esto a la 3. Entonces, esto daría x a la 3 sobre 8, por un tercio daría un 24avo de x a la 3. Entonces, si uno pinta eso en el plano xz, eso es más o menos así. Es una cúbica multiplicada por un factor pequeñito, un 24avo que es pequeñito. Entonces, uno podría pensar esa gráfica también en el plano xz. Entonces, en el plano xz, eso sería más o menos algo así. Aquí un pedacito. Entonces, digamos así, uno podría hacer algo así. Lo que está en el primer cuadrante. Este pedacito que está aquí, uno lo podría pintar aquí. Y ya visto como un cilindro, pensámoslo aquí así. Entonces, esos dos se van a intersectar. Entonces, al intersectarse, realmente se van a intersectar por aquí arriba. Ya miramos la gráfica en GeoGebra, pero más o menos la idea es que esos dos se van a intersectar por aquí. Y ahí a esa es la curva que la cual tenemos que calcularle la longitud de arco. Veamos en GeoGebra cómo queda. Entonces la gráfica es esta que está aquí, pero esta. Y observen el primer cilindro, y igual a x cuadrado sobre 4. Ahí vive la curva. Y el otro cilindro es este, x a la 3 sobre 24. Cuando se intersectan los dos se intersectan en una curva y un pedacito de esa curva de intersección, cuando el parámetro varía entre 0 y 1, es al que le vamos a calcular la longitud de arco. Entonces, pensemos cómo queda la longitud de arco ahora sí. Entonces, hay que calcular la derivada, gamma prima de t, que sería la derivada de 2t, que es 2, la de t cuadrado, que es 2t, y la de un tercio de t a la 3, que es t cuadrado. Y a esta le calculo la norma. Entonces voy a calcular la rapidez de la función de la parametrización de la curva de movimiento. Entonces, 2 al cuadrado, que sería 4, más 2t al cuadrado, que sería 4t, más t a la 4. Entonces, a esta función que está aquí es a la que tenemos que calcularle la antiderivada. Aquí habría que observar, o sea, para poder calcular eso, uno puede observar que t más 2, por ejemplo, que t más 2 al cuadrado es t cuadrado más 4t más 4. Eso tiene un parecido con lo que está aquí dentro. Pero observen que cambiando t por t cuadrado, o sea, aquí lo que hay que pensar es en factorizarlo, y al factorizarlo se da uno cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto. 4t cuadrado, aquí no puse cuadrado, aquí falta cuadrado.
Ya, o sea, aquí faltaba el cuadrado. Por favor, ahí revisen. Más 4 aquí. Entonces observen que esto que está aquí es lo mismo que tengo dentro de la raíz. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de t cuadrado más 2, todo al cuadrado. Como t cuadrado más 2 siempre es positivo, independientemente del valor de t, puedo cancelar esa raíz cuadrada con ese cuadrado y me queda que esto es t cuadrado más 2. Entonces la rapidez es t cuadrado más 2. Eso siempre es positivo. Además, el dominio de nuestro parámetro es 0, 1, ¿no? Entonces esto también hace que obviamente esto sea positivo. Entonces ahora sí, la longitud de arco de nuestra curva es la integral entre 0 y 1 de la norma de gamma prima de t respecto a t. Es decir, la integral entre 0 y 1 de t cuadrado más 2, todo esto respecto a t. Y pues esta sí ya es fácil de calcular porque la antiderivada de t a la 2 es t a la 3 sobre 3, la antiderivada del 2 es 2t, y evalúo en t igual 1 y en t igual 0. Cuando t vale 1, esto daría 1/3 más 2, y cuando t vale 0, todo esto se pierde. Entonces quedaría 2 más 1/3, o sea, si quieren 1/3 más 6/3, el 6/3 es el mismo 2, y entonces ahora sí que son homogéneas, pues 7/3, y esto es en unidades lineales, pueden ser centímetros, pulgadas o metros, porque es una longitud de arco. Esto también lo puede hacer uno en Wolfram, y sería diciéndole al computador que calcule la longitud de arco. Entonces escribo la parametrización, separando por comas, y el dominio que es entre 0 y 1. Y observen que acá me muestra que efectivamente es la integral de la raíz del trinomio cuadrado perfecto. Entonces uno cancela y hace la antiderivada, entonces 7/3. Listo, entonces ahí voy a parar.